Bueno, siempre nos gusta escuchar a Babasónicos este tema en particular, que es el maestro, porque recuperamos voces legítimas, válidas, para un contexto un poco inusual. Lo llamamos extraordinario por momentos, para ser precavidos, porque cosas que están sucediendo no son muy normales del todo. Y para entrarle un poquito a este tema, al análisis político, a la comunicación política, cosas que tienen que ver con la cultura y con los medios, estamos en comunicación con Luis Alberto Beto Quevedo. ¿Nos escuchás, Te Alberto? escucho fuerte y claro, con mucho gusto. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Y bueno, gracias por acompañarnos y por tomarte ahí un rato o un tiempito para conversar con el equipo de Laberinto de Voces. Un gusto, un gusto. Bueno, para arrancar, algo decía, pero me gustaría conocer tu opinión sobre qué es lo que más te está llamando la atención de la situación política que atravesamos, ¿no? Porque avanzan propuestas e ideas que parecen muy estructurales, pero parecen ahí anunciadas con eufemismos, con marketing, en un momento en donde hay cierta apatía y rechazo a la política, ¿no? Entonces me gustaría conocer tu opinión sobre qué es lo que te llama más la atención de la situación política actual. Bueno, una de las cosas que no me llaman la atención es lo que avanzan, porque sería lo que uno puede decir del gobierno de Javier Milei desde que en diciembre del 2023 asumió, es que es un gobierno que toma la iniciativa y avanza de manera constante. A mi gusto, con una práctica de destrucción de las capacidades estatales, por ejemplo, con un discurso muy agresivo con cualquiera que se plante en la oposición, con un odio al periodismo muy particular que no habíamos visto, pero sobre todo avanza con políticas que son estas políticas tanto de reforzar la financiarización de la economía y el endeudamiento, como en las políticas de regulación de derechos. Entonces, lo primero que diría es que si uno toma el 2025 en su conjunto, el gobierno hizo una parábola, ¿no? Porque empezó, si ustedes recuerdan, fin del 2024, el principio del 2025, el gobierno había empezado bastante eufórico, no había terminado tan mal la economía en ese momento, el recorte había sido bien soportado por la población. Después, ya en el mes de abril, mayo de este año, empezaron los problemas que tiene este modelo estructurales, que no son coyunturales, que es la imposibilidad de juntar reservas para afrontar la deuda que ellos mismos toman y la incapacidad de hacer funcionar el crecimiento con o sin dinero, digamos, y mejorar la situación del consumo, etcétera, la caída de la recaudación impositiva. Empezó a secarse los fondos del Banco Central y de la Reserva, entonces hubo un momento de zozobra, vino el 7 de septiembre, las elecciones en la provincia de Buenos Aires fueron una bofetada muy grande. Si ustedes recuerdan, en ese momento se empezó a hablar de todo tipo de escenarios políticos donde el gobierno parecía agotado, entonces aparecía la variable de la sustitución por una asamblea legislativa que eligiera a alguien. Volvió a aparecer en ese momento Macri ofreciéndose como alguien que podía garantizar gobernabilidad. Los gobernadores no kirchneristas, esto que formaron la Liga de Gobernadores de federalismo, digamos así, como se autodenominan, también se ofrecían, como me acuerdo que aparecía la figura de Schiaretti, Morales Solá escribía que Schiaretti podía ser un presidenciable. Ese fue un momento hace 3 meses, un momento muy dramático para el gobierno. Yo creo que el gobierno ahí comunicacionalmente, y siendo bastante realista, hizo una buena lectura de ese momento y dijo, bueno, lo único que tiene la oposición es ofrecer una catástrofe, ¿no? Se viene la devaluación, se viene el default, se viene la caída de un gobierno, se viene una crisis social, se vienen todos esos elementos que ya conocíamos, y además ofreció, a mi gusto, la peor carta, pero para el mundo geopolítico de hoy es una carta muy fuerte, que es la alianza incondicional con Estados Unidos. Estados Unidos dice que pone dinero,
mejora la capacidad de sostener el dólar, y de repente aparecen las elecciones del 26 de octubre, que realmente fue una sorpresa para todo el mundo, incluyendo para Milei, donde el gobierno tiene un triunfo. No es demoledor, fue el 40%, pero frente a la catástrofe fue un triunfo, y sobre todo le ganó a todos. Esto es una cosa simbólicamente muy importante, porque le ganó impensada, ¿no? Le ganó a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, pero también le ganó a Yarlora, le ganó a Nacho Torres en Chubut, que lo puso tercero, le ganó a los gobernadores de esta liga de gobernadores que lo iban a enfrentar. Entonces, claro, cambió el panorama político. Tengo a Estados Unidos de mi lado, tengo recursos, empezaron a hablar de 20.000 millones de dólares que nunca aparecieron, y tiene apoyo popular. Entonces, yo creo que esa parábola es la del año 2025, es la dinámica de este gobierno. Es un gobierno que ha mostrado tener mucho más recursos de lo que nosotros imaginábamos, un gobierno que siempre avanza, un gobierno que tiene una enorme capacidad discursiva de crear narrativas de futuro en medio de una debacle general del consumo, del cierre de empresas, de la precarización del trabajo, etcétera. Dice que, bueno, vamos a hacer España, Alemania, no sé, cualquier cosa. Después bajaron un poco, pero tiene una narrativa, y una oposición, porque uno podría mirar el otro lado y decir, bueno, pero el 60% de los argentinos no votó a Milei. Sí, pero mientras que el 40% que lo votó aparece consolidado en ese proyecto y en esa idea de que ese es el futuro, el 60% aparece muy disperso, muy heterogéneo, muy peleado, muy poco confiable para la sociedad, como que hay una alternativa de poder. Así que yo creo que esta es la parábola, me parece, del 2025, ¿no? El 2025, una parábola con la panza abajo, ¿no? Ascendente sería una parábola. Exactamente, panza claro, abajo, muy panza, bueno esta. Claro, La voy a usar. Panza abajo porque, sí, ascendente. Igual es una figura un poco ordenada, ¿no? Porque vos te escuchaba y la verdad que hubo bastante picos y descensos, o picos arriba y abajo, pero es verdad que termina el gobierno mejor aún de cómo lo había empezado. Y te quiero preguntar sobre qué pasa con ese avance, ¿no? Porque pareciera que la ciudadanía o el electorado, por más que son dos figuras distintas, dos nociones completamente diferentes, dialogan un poco con el apoyo al gobierno. Sin embargo, pareciera que el gobierno nacional utiliza ese apoyo electoral para decir y hacer lo que quiere. Sí, es cierto. Es que ahí está bueno lo que decís, porque en ese diálogo está que Milei sostiene sus dos promesas, que es contener la inflación, no bajarla, porque la inflación de Milei en este año 2024 y 2025 ha sido mayor que la que tuvo Cristina en sus dos últimos años de gobierno. Estamos terminando el 2025 con un 32% anual de inflación, una barbaridad. Cristina había terminado con el 25, 26, si no recuerdo mal. Y la otra cosa, la contención de inflación fue vendida y fue comprada por la sociedad como un logro. Claro, la inflación que tuvo el último año del Frente de Todos, de Massa, fue dramática y es muy traumático para la Argentina esa inflación. Entonces, claro, esto parece una inflación controlada. La segunda es el tipo de cambio que le hace mucho daño a la economía, que está destruyendo el trabajo argentino y las pymes, que está permitiendo un ingreso indiscriminado de bienes que destruyen empleo, etcétera. Pero la sociedad también mira mucho el dólar, y entonces hay una parte de la sociedad que valora que la estabilidad del dólar es como una estabilidad de la economía, etcétera. Yo creo que esas son las dos grandes variables que Milei dijo, bueno, yo me planto acá, me paro acá, tengo el apoyo de Estados Unidos, tengo dinero porque la Reserva Federal me va a enviar, Scott Bessent dice que sí, que los va a apoyar, Trump dice que va a apoyar a la Argentina. Es un frente de poder, logran una coalición de poder, y además tuvo en la campaña, no nos olvidemos, una narrativa que desde el punto de vista comunicacional es importante, que dijo, estamos cruzando el río, estamos en la mitad, no cambiemos ahora, terminemos de hacer este trabajo, vamos a llegar a una orilla de bonanza, ¿no? Por supuesto,
todos los indicadores económicos, incluyendo los economistas liberales de su campo, le dicen que esto no es así. Pero de todos modos, la sociedad prefirió aceptar eso, creer eso, y entonces aparece la esperanza ahí, ¿no? O sea, que en algunos estudios que yo pude leer, ahí electorales en octubre, era muy claro que la palabra que estaba asociada a Milei era esperanza. Que a mí me duele que sea así, pero bueno, la sociedad, una parte de la sociedad creía que esa era la esperanza y por eso creo que ganó. Que la palabra esperanza me suena Sí, tan, literalmente. es una significación Mirá, tan abierta, ¿no? Lo peor que uno puede contar... Espero que es venga una el colectivo. No, no sé. Lo peor que uno puede contar es una foto, pero yo te voy a contar una nube de palabras, viste que se hacen nubes de Sí. palabras, ¿no? En una encuesta que hizo la Universidad de San Andrés sobre, creo que eran como 1.500 casos, yo qué sé, se le pidió a la gente que definiera a Milei en una palabra, solo en una palabra. Bueno, después dividieron los que eran mileístas y los votantes y los no votantes en dos nubes. La nube de los no votantes decían todo lo peor, ¿no? Es decir, que Milei es todo lo peor, un conjunto, un nubarrón enorme de palabras horribles, de que era el mal, el odio, la frustración, no sé, todas las peores calificativos. De la otra nube, en la otra nube, habían 5 o 6 palabras, pero había una sola que ocupaba casi toda la nube. Toda el 80% de la gente dijo una sola palabra, que fue esperanza. Entonces hay que leer eso, que hay una parte de la sociedad que necesita, es decir, nosotros los sociólogos decimos, bueno, las sociedades no se suicidan en general, tratan de encontrar una salida. Bueno, esa parte de la sociedad creyó que esa salida era Milei. Entonces ese 40%, que es un número fuerte para una economía tan mala y de mal desempeño, esa palabra de esperanza funcionó. Y yo creo que Milei la explotó y dijo, bueno, vamos a cruzar el río y vamos a tener felicidad, lo cual es una promesa insostenible, pero hay una parte de la sociedad que prefirió creerla. Cuando hacías la alusión a las nubes de palabras, Sí. Alberto, yo decía, bueno, por un lado ahí puede haber una interpretación política, ¿no? De que la esperanza es mucho más clara y la otra es un poco más heterogénea, un poco más disperso de significante, pero también pensaba si hay algo sobre lo precario del lenguaje o lo precario de la propuesta del gobierno. Y ahí te quiero hacer una pregunta puntual. Si registrás algún cambio en el vínculo que quiere establecer la Libertad Avanza o el oficialismo ampliado, pues ya no sé muy bien, por momentos juegan a que son solo la Libertad Avanza y por momentos un poquito más. Y la ciudadanía, a mí en particular me llama mucho la atención las conferencias o ahora los anuncios de prensa o algo parecido que está llevando a cabo Manuel Adorni, ¿no? Con el anuncio de las 6 propuestas para el tratamiento legislativo. Lo escucho y me preocupa porque parece que es un transmisor del más allá. O sea, parece que te dice, bueno, esto va por acá, listo, nos vemos, discútanlo cuando quieran. Entonces, yo lo interpreto como que hay un cambio ahí en la propuesta, que no quieren dialogar, no quieren conversar, no quieren debatir nada y quieren en todo caso que discutamos algunos títulos. Pero bueno, no sé qué pensás vos. A ver, lo primero que te diría es, ya desde el 2023, Milei introdujo un nuevo lenguaje de la política. Milei le cambió la gramática y la sintaxis a la política. Salimos del discurso estructurado, de la lógica, de la no contradicción, de la corrección política, del respeto por el otro, etcétera. Yo te diría de lo que fue el pacto democrático de hace 40 años. Bueno, el otro no tiene que ser exterminado, forma parte de la sociedad y lo tenemos que incorporar, etcétera. Fue un poco el acuerdo democrático del 83, del 84. Yo creo que ahora estamos justamente recordando lo que fueron los 40 años del juicio a las juntas, que era también un gran hecho simbólico de la democracia. Bueno, se fundó ahí. Milei vino a romper todo eso y yo creo que eso habla de que hay una sociedad que aceptaba o que acepta cambiar alguna de esas reglas con las cuales se fundó la democracia, ¿no? Entonces la corrección, por ejemplo, yo creo que ya la había incluido Macri. Macri fue alguien que habilitó la palabra del odio
Por ejemplo, durante el macrismo, si vos creías que el villero era un negro de mierda, Macri te habilitó a decirlo, ¿viste? Ya hubo ahí un cambio en el lenguaje y una aceptación de una crueldad frente al que se consideraba un problema para la Argentina, ¿no? Recordá vos periodistas diciendo que tuvimos migración de mala calidad, ¿no? Es decir, esas cosas, eso se introdujo en el macrismo, ¿no? Y después Milei dice, bueno, voy por eso y mucho más, y entonces aparece este discurso mucho más agresivo y más de odio. Eso se instaló, forma parte hoy de la retórica política. A nadie le llama la atención ya que Milei insulte a todo el mundo. Dicen que ahora bajó un poco. Bueno, le está pasando algo hoy porque hace unos días que no da conferencias de prensa. Conferencias no, él nunca dio una conferencia, charlas con sus periodistas elegidos, ¿no? Eso es una parte del discurso que cambió, que me parece que hay que entender que ahí hay una cosa nueva en la democracia. Y la otra es el agotamiento de los otros discursos, porque sin la otra parte no se entiende. Pensá que la Argentina vivió también una frustración muy grande con el gobierno de Alberto Fernández, muy grande, y esa frustración fue también en la cuenta de Milei, en el sentido de decir, bueno, estos señores bien trajeados y bien hablados, son los señores que los estafaron, que los volvieron más pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hay una devaluación del discurso político, de la palabra política. Uno mira el Parlamento, como yo soy viejo, yo recuerdo parlamentos de los años de fines de los 80, incluso de la década del 90, con grandes oradores y grandes discursos parlamentarios de muchos campos. El radicalismo, un partido en extinción, tuvo grandes legisladores. Hoy el Parlamento es una vergüenza discursivamente, es una falta absoluta de capacidad argumentativa, y no les importa, porque no pasa por ahí la política, no les importa porque no pasa por ahí lo que ellos quieren contactar con la sociedad, quieren que los odien. Eso es un objetivo. Entonces, ese odio que el primer día que asumió Milei le dio la espalda a ese Parlamento, sigue hoy. Lo que pasa es que hoy él considera que tiene mayorías, pero sigue hoy como diciendo esa democracia deliberativa es una basura. Y bueno, hay una parte de la sociedad que la considera así, una parte incluso mayoritaria de ese 40% que lo votó, ¿no? Y eso es un cambio en la cultura política. Hola Beto, ¿cómo te va? Soy Hola. Beto de Liniers, otro Beto. ¿Cómo estás? Me están cargando acá, ¿cómo va? Bien. También soy Alberto de segundo nombre, así que ¿Viste? nos ponen Beto. Bueno, yo te escuchaba hablar sobre el odio y no puedo dejar de pensar en los medios de comunicación también como pilar más fuerte de este odio insuflado, y todo en contra del peronismo. Y también pensaba, y es cierto, coincido con vos, en que el gobierno de Alberto fue malo, porque también tuvo mala suerte, pero aún así, con una inflación tan alta, el consumo era mayor, la desocupación era menor. ¿Vos creés que en este odio, porque nadie quiere estar del lado de los corruptos, en este odio, es los medios, ¿vos crees que influyeron tanto que no importa, ahora el tipo te dice, bueno, yo tengo esperanza, que esperanza es una palabra que a mí no me gusta porque no tiene final, pues si tengo la esperanza, claro, no tiene final. ¿Vos creés que sostienen esta esperanza por el mero odio hacia el otro lado? Creo que, mira, mi respuesta corta sería sí. Y te diría que yo recién hablé de un bloque histórico que armó Milei. Bueno, armó un bloque con la derecha, se tragó al PRO, se tragó a la derecha radical, armó un bloque con Estados Unidos, un alineamiento internacional, armó un bloque con las grandes corporaciones. Nadie se queja de las grandes corporaciones, por más que algunas, como el sector agropecuario, han tenido algunos retrocesos, pero nadie se queja. Armó un bloque con una porción muy importante del poder de la sociedad, y también creo que por deformación profesional armó un bloque con los medios de comunicación hegemónicos, no tengo ninguna duda con eso. Milei insulta a Clarín, pero si uno mira qué ha hecho el grupo Clarín durante estos 2 años, pues sostener el apoyo a este gobierno y
atacar permanentemente que el riesgo Cuca sigue siendo el gran problema de la Argentina. Lo sostuvieron durante la campaña de octubre. Quiero decir, con las contradicciones internas del bloque de poder, de todos modos, se mantuvieron aliados en una idea que es con un proyecto liberal conservador que vamos a lograr destruir finalmente el peronismo, porque el enemigo de Milei es el populismo, el peronismo, el comunismo, el social, es el peronismo. Claro, ¿y vos creés que ahora es un ahora o nunca, o como un segundo tiempo de Macri? Yo creo que sí, y creo que lo están sintiendo así, que es ahora o nunca, una sociedad que está totalmente desmovilizada, que no han tenido las reacciones que se esperaban. Lo voy a decir en términos horribles de Patricia Bullrich, pero la calle está controlada. La verdad es que ellos no tienen una conflictividad social en las calles, la tienen en las redes o en algunos medios, pero la verdad que no tienen ningún costo político por lo que hacen. La CGT es un aliado, porque yo no me trago que el paro del 18 es una respuesta a esta brutalidad con la reforma laboral. Es decir, me parece que lograron mucho en materia de hegemonía, y que esto los medios, los grandes medios lo sostienen. Por ejemplo, los medios sostienen dos cosas: la narrativa de que el gran problema es el populismo, el peronismo, etcétera, y que por lo tanto tener presa a Cristina, ¿no? Presa y proscripta es una tranquilidad y una solución para la democracia. Esto es una barbaridad que los grandes medios han naturalizado y que la sociedad ha aceptado, lamentablemente. Yo te diría, esto sumado a que no hay otro camino, de que es por acá, los grandes poderosos acá, que no es Milei, digamos, son las grandes corporaciones, dicen, bueno, será Milei u otro apellido, u otro nombre, pero lo principal es garantizar que no vuelva el peronismo y sobre todo el kirchnerismo. Entonces me parece que esta narrativa así de mantener ese odio, ¿no? Remover ahora la causa Cuadernos, absolutamente insostenible, pero que va a servir para mucha prensa que diga Cristina chorra, periodistas chorros, etcétera, etcétera. Todo eso se va a mantener. Entonces tienen un aliado ahí condicional que les garantiza gobernabilidad. Así que yo creo que eso influyen mucho esos grandes medios, y yo no creo que sean tanto las redes sociales. Es un aparato mucho más complejo, donde están ahí las grandes corporaciones que conocimos, sobre todo el Grupo Clarín, Nación, Infobae, no sé, todos esos grupos son grupos poderosos de sostener la narrativa de Milei. Le recordamos a los oyentes, a los y las oyentes, que estamos conversando con Luis Alberto Quevedo, sociólogo, investigador, analista político también. Te quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con un tema que es complejo, así que vamos por lo menos tiramos un panorama. Que tiene que ver... Tengo que estar saliendo. La última que es... Dale. ¿Cómo ves la irrupción de streamers, youtubers, de nuevas plataformas comunicacionales? ¿No? ¿Cómo dialogan con estos multimedios o con los tradicionales medios masivos de comunicación? Claro, es buenísima esa pregunta y merecería un seminario, pero la verdad, porque yo creo que hoy estamos atravesados por medios del siglo XIX, por medios del siglo XX y por esto nuevo que son las redes, etcétera, las plataformas, que no son medios de comunicación como los conocimos, no es comparable a un periódico, a la radio, a la televisión, etcétera, es otra cosa, ¿no? Pero sin embargo todos conviven y se retroalimentan, porque, por ejemplo, ¿no? Si yo miro, yo por ejemplo soy un gran consumidor, entro mucho por YouTube a muchos contenidos, por ejemplo a verlos a ustedes, ¿no? Entro por YouTube. Pero veo la imagen de ustedes, están ahí, y ustedes que son radio, pero yo los miro en YouTube, es raro, ¿no? Bueno, es raro la cabeza de un señor del siglo XX, como soy yo, digamos. Y además miro que ahí hay una retroalimentación permanente, porque ahí hay contenidos de radio, pero también hay contenidos de televisión, hay contenidos que hacen las grandes plataformas, que son 5 o 6 muy hegemónicas acá. Hay creatividad permanente de otras que fracasan, que van, que vienen. Yo creo que las redes son también, se retroalimentan porque son también grandes devoradores de la producción de contenido en otros lugares, ¿no? Cualquier cosa que un ciudadano captura con su teléfono
en una esquina de Buenos Aires o de Bangkok o de donde sea, las redes son capaces de retroalimentarlas y de distribuirlas Bueno, ahora para la política esto también es muy complejo porque las redes son, por un lado, muy heterogéneas, pero también hoy nosotros tuvimos el momento dorado de que Internet era la democratización de la palabra a fines de los 90, y me acuerdo de Negroponte diciendo por fin hay comunicación horizontal. Cada vez las redes son más concentradas, están en manos de los más poderosos, manejan de manera más agresiva el tráfico de datos, nos controlan a nosotros, cada uno de nosotros está parametrizado para recibir o no recibir ciertas cosas. Entonces no es la radio, no es la televisión, no es un diario, es otra cosa esta industria y esta máquina de poder. Y yo creo que lo que tenemos que pensar es que no es que murió todo lo otro, sino que todo lo otro convive, que los ciudadanos somos más complejos, que consumimos cosas muy mezcladas. Por ejemplo, la radio. Yo creo que la radio, que tiene más de 100 años, sin embargo, la radio sigue siendo un medio de comunicación muy importante para la gran mayoría de la población. Y la radio a veces se consume en un celular, a veces se consume por YouTube, en una pantalla, a veces se consume en un viejo aparato de radio, de muchos modos también. Y además aparece eso que es toda la reelaboración, la gran clave de las redes. Todo el tiempo están reelaborando los contenidos, editándolos, etc. Así que yo creo que estamos en esa complejidad que no es exactamente un caos. Yo creo que hay estrategias de poder muy fuertes ahí adentro, pero que es difícil de pensarle un centro. Esto sí creo. Creo que es mucho más rica en capacidad de creatividad y de pluralidad de voces que otros medios tradicionales, donde yo creo que hoy ni los periódicos, ni la televisión, ni todo eso fracasó como ¿Y vos te animás a decir que son menos democráticas? ¿Está bien eso que deslizaste? ¿Que está el riesgo de que pueden ser menos democráticas que antes? Absolutamente. Yo creo que hoy son mucho más plurales que otros medios. Digo, nadie puede sacar un diario hoy para competir con Clarín y Nación. Al revés, van a morir, no sé. Nadie puede hoy competir nadie puede pensar que Telefe, que se acaba de vender, lo va a comprar un medio nacional y popular, no sé. Pero sin embargo, creo que en las redes hay todavía esa potencia. Lo que yo creo, mirando pesimistamente el futuro, es que las grandes corporaciones, los Elon Musk de la vida, van por la concentración, van por el control, van por la parametrización de cada uno de nosotros y van para que los algoritmos nos conduzcan los gustos. Entonces, esto sí creo que va a ocurrir. Soy mucho más pesimista que Negroponte a fines de los 90 diciendo vamos a estar todos en condición de igualdad para poder hablar, ¿no? Alberto, te agradecemos. Perdón por terminar así, pero la verdad... No, arrancamos bien arriba. No, está bien porque me parece que nosotros nos llamamos Laberinto de Voces un poco también por ese desplazamiento constante y que no hay centro en muchos debates, ¿no? Y creo que el tema de las redes hay que abordarlo con mucha seriedad porque nos plantean algunos desafíos muy importantes, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Sí, estoy de acuerdo, pero déjenme terminar con un grito de guerra, que es aguante la radio. Totalmente, sí. Aguante la radio. No solo lo digo como consumidor de radio, lo digo en serio, conceptualmente. La radio sobrevivió de una manera maravillosa. Por ejemplo, que ustedes puedan estar al aire hace tantos años y cualquiera que conozca la patriada sabe que es una verdadera patriada. Gracias. Bueno, gracias por ese grito de guerra, Alberto, y por toda la entrevista, el tramo que te tomaste, el tiempo que tomaste para conversar con nosotros, muy importante. Bueno, hasta una nueva oportunidad, Alberto. Abrazo enorme. Abrazo. Cariños. Chau. Bueno, aguante la radio. Sí. Aguante la radio. Es que yo iba hablando, y yo por dentro estaba, aguante la radio, lo dijo. Claro, es que los locos de la azotea ahí inauguraron ahí una etapa democratizadora. La ventaja de la radio hoy son las aplicaciones. Con una aplicación de radio en un celular, en el bolsillo, con un poco de internet, por supuesto, lo escuchás por toda la casa. Ya no tenés problema de cable ni nada. Sí. Para los que están ocupados en algo, vas escuchando. Pero la radio hoy es YouTube también, hay una cosa intermedia. Sí, pero no siempre, porque... No siempre digo sí. Pero ¿no sentís que los locutores o los comunicadores
nos pasa a nosotros mismos, que hacemos alusión a cosas que tenés que estar viéndolas. Sí, porque hay una No intencionalidad. Es como funcionaba antes, que y porque lo que pasa es que escucha, te lleva a eso, los cambios. O sea, tenés la imagen y sí o sí, bueno, vas a hacer uso de eso, pero también... aguante la radio. Sácame la imagen, vamos a hacer radio. No, pero hay una intención también de compartir y que el algoritmo te elija. Sí. Y bueno, porque eso vende también, pero para la persona que está ocupada, que no puede, porque vos para ver YouTube tenés que, no puedes apagar la pantalla, no puedes salir de ahí. Entonces, si hay alguien que no puede estar adelante de una pantalla porque está trabajando, bueno, la radio también es compañía en el bolsillo, en algún lado. No, sí, nadie va a discutir eso. No. Pero digo, ¿cómo la radio apela a una imaginación, a una escucha? Sí. Que hoy es como más difícil. No, es que la magia se perdió igual. ¿Hay algo de la magia? Sí, se perdió, no es lo mismo. O sea, esto de escuchar un programa y no saber quién hablaba del otro lado, al no tener la imagen física y demás, te llevaba a pensar, che, ¿cómo será esa voz detrás de ese micrófono? Y hoy ya sabés quién está del otro lado, quién lo dice, quién... Hay gente que no le gusta y lo sostiene. Por ejemplo, aquí el programa que es mañana de... Todo es tango de 12 a 14 no va sin YouTube, sale por radio nomás. Sí, bueno, hizo un especial de la radio, Alberto Beto. No, me encantó. Y muy interesante el análisis político, ¿no? Sí, deja varias cosas picando. Lo de la parábola con panza para abajo. Sí. Muy interesante. Súper interesante. Está bueno. Para los que estudiamos matemáticas es una figura espectacular. A ver. No, primero la parábola con panza para abajo es negativa y segundo el coeficiente principal es menor de 1. O sea, está entre 0 y 1. Bajísimo. Ahí va. Yo casi se lo digo. Eso me tirás un centro y yo me quedo hablando de matemáticas todo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tema, tanda y que recreo. llega Aquí llegó, ¿vale?